comunión con tu Hijo Jesucristo y con tu Espíritu Santo y con el Padre. Y aquí estamos, Señor Jesús. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros. Habla a los que están escuchando Facebook y YouTube. Habla a los que están escuchando y redarguye su mente, su corazón. Saca lo que estorbe de nuestro corazón y de nuestra mente en general a todos los que estamos escuchando la palabra, para que pueda entrar tu palabra, Señor, que pueda sacar todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario, todo espíritu de incredulidad y todo espíritu que no te alabe, Señor, sea quitado en este momento de aquí, de este lugar y de todos los que están escuchando. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Gracias, Señor Jesús. Yo le quiero cantar un canto al Señor de una persona que tenía mucha comunión con el Padre. Este canto se llama La historia de Daniel. Amén. ¿Le puedes subir? Poderoso Jesús. Para la honra y gloria de Dios, ponme la atención del video. Estaba Daniel cautivo en la bella Babilonia, pero como piedrero a su Dios, a su Señor no traiciona. Por eso el Dios del cielo le revelaba secretos y lo puso muy en alto cuando se firmó el decreto. Prohibieron que oraran, entrega tu gran tesoro. Les dijo por nada y nada, yo cambio al Dios que adoro. Aleluya. Les prohibieron que oraran, pero dijo, yo no cambio al Dios que adoro. Y nosotros lo cambiamos. Cuando lo echan en el pozo, los leones ya no esperaban, pero recibió el orden como tan muy bien cerrada. Al otro día en la mañana salía Daniel ileso, todititos se quedaron mirándolo con respeto. Entonces el rey Darío, asombrado y presuroso, ordena que todos teman a este Dios poderoso, a este Dios poderoso que lo libró del foso de los leones. Aleluya. Les prohibieron que oraran, les trae tu gran tesoro. Les dijo por nada y nada, yo cambio al Dios que adoro. No cambiamos al Dios que adoramos, amén. Que adoramos a Jesús. Qué hermoso canto, porque fue una historia verdadera de Daniel, que él no cambiaba la comunión del Padre, él no cambiaba la comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos dijeran, si nos encuentran orando, los voy a matar? Le apuesto que no se hincaban a orar para que nadie los viera. ¿Verdad que no? Está difícil, ¿verdad? Está difícil que te digan, si veo que estás orando a Dios hincada, o si te veo orando a Dios o pidiéndole a ese Dios, te vamos a llevar y te vamos a torturar o te vamos a matar. Hay muchos lugares que lo están haciendo, pero no ha llegado para acá, gracias al Señor. Así que tenemos todavía que seguir adorando y orando y teniendo comunión con el Padre. Dijo el Señor Jesús en oración. Le preguntamos qué era lo que quería para el día de hoy. Dijo, habla de la comunión entre nosotros como iglesia,
Comunión, que tengamos comunión con el Padre, con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere para estos días, tiempos peligrosos. Porque les decía que hubo revelaciones, que a mí me reveló el Señor que viene mucha muerte, como cuando el COVID, otra vez. Viene mucha muerte. Y la persona que no esté agarrada de la mano de Dios, la persona que no esté orando fervientemente, cuídese de lo que viene. Porque nosotros tenemos la cobertura de Dios cuando tenemos la comunión con Él. Porque a Daniel no le hicieron nada a los leones, porque estaba en comunión con el Padre 3 veces al día. Él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y cuando dijeron los malos, los enemigos, vamos al libro de Daniel. Yo quiero que usted lo vea en el libro de Daniel. Daniel 6:10. Poderoso Jesús que adoramos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel 6. Poderoso. 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa, abriendo la ventana de su recámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. O sea que a él no le importó el edicto que habían formado. Sus enemigos habían dicho: ¿cómo le hacemos? Porque ya nos tiene fastidiados con su Dios, ya nos tiene fastidiados él. El rey lo quiere, el rey lo ama, el rey lo admira, y ya no queremos. ¿Qué hacemos con Daniel? Y le tenían celos, pero ellos decían: ¿cómo? Si no hay nada, es perfecto. Ya sé, nos vamos a meter por el lado de su Dios. Y los enemigos vieron: oh, él ora, entonces vamos a hacer que el rey firme un edicto de que toda persona que adore a otra cosa que no sea a lo que está escrito ahí, será muerto, será echado al foso de los leones. El que echaban al foso de los leones ya no salía, porque los leones estaban hambrientos, y echaban ahí a las personas que se portaban mal, o a las personas que no hacían caso al rey, a los esclavos, a los que habían traído de Babilonia, esclavos o cautivos, porque Daniel fue traído ahí por el rey Darío. Pero entonces miraron que se podían ir por el lado de Dios y dijeron: él ora 3 veces al día. Pero él no le importó, dijo: ok, ese rey me va a librar, porque yo sé a qué Dios adoro. Nosotros sabemos a qué Dios adoramos. Amén. A veces que decimos: vienen las cosas otra vez, como en el COVID. Viene la muerte para muchos como en el COVID, y se asustan. Pero todo aquel que está guardado y refugiado en las alas del Omnipotente no tiene miedo. Y aún así, cuando le llegue ese virus, no morirá, porque no va a ser su tiempo, porque está cubierto con la cobertura de Dios, con la cobertura del Padre. A mí me llegó el virus del COVID, casi me moría, sentía que me moría, no podía respirar, horrible, yo ya sentía la muerte. Tanto que yo seguía orando y alabando a Dios aún sin fuerzas, que no podía ir ni al baño porque no podía respirar. Caminaba poquito y sentía que me ahogaba. Un día hincada en la noche le dije: Señor, ya siento que me muero, pero si tú me vas a llevar, llévame, me voy a ir contigo. Pero el Señor me dijo: come y bebe, que larga vida te espera. Te espera más años, porque un propósito hay con los hijos de Dios y los que se agarran de la mano del Padre, los que tienen comunión con el Padre. Dios les da otra oportunidad, Dios les da oportunidades, porque sabe que lo estás buscando, aun cuando eres imperfecto, aun cuando no haces las cosas bien, aun cuando te salen mal las cosas. A veces pensamos que somos perfectos, y ¿sabe qué pasa? Que el Señor hace que nosotros tropecemos con algo. ¿Por qué? Para que recuerdes
que eres humano y que solamente Él tiene misericordia, te puede perdonar. Y a veces nos pasa, por eso dice, el que piensa está firme, mire que no caiga. Porque a veces pensamos que estamos bien firmes y dice el enemigo, ¿crees que estás firme? Y el Señor lo permite para que nosotros no nos orgullezcamos y no pensamos que ya estamos ahí arriba en las nubes. Por eso decía Pablo, sáname Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia, porque tenía ese aguijón para que no se orgulleciera. Pero Pablo seguía teniendo la comunión con el Padre. Daniel seguía teniendo la comunión con el Padre. Y aun cuando él acababan de firmar el decreto, fue y se encerró en su recámara. En su cámara, dice aquí, en su recámara, abrió las ventanas, abrió ¿cómo decimos? Cortinas. Ahí se me olvidó el español. Las cortinas. Y se hincó. Y dijo, si me van a matar de una vez, mátenme, pero yo tengo un Dios. Y dice, no cambio al Dios que adoro, dice el canto. Y no me importa que me estén viendo. Yo voy a seguir teniendo la comunión con el Padre. Y no, ¿qué decimos nosotros? No me importa que esté enfermo, sigo teniendo la comunión con el Padre. Aun cuando no podamos hablarla, tenemos la comunión en la mente. Y es lo bueno que el Señor escudriña los mentes y los corazones para tener la palabra ahí, para hablarle al Señor en la mente. Porque hay veces que decimos, estamos malos de la garganta, no me sale la voz. Y el Señor te está escuchando en tu mente. Y dice, habla conmigo la mente. Tiene la mente. El enemigo no se puede meter a tu mente. El enemigo te puede decir palabras en tu oído, pero no se puede meter a tu mente. El enemigo te puede mandar dardos de pensamientos, pero no se puede meter a tu mente a ver qué estás pensando, qué estás hablando con Dios. Esa es la comunión con el Padre. Y Daniel abrió la ventana y dijo, a ver si me ven aquí ahorita, pues ni modo, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Hay una religión del oriente, no recuerdo cómo se llama, tal vez Joel se acuerde. Ellos tienen la costumbre de tener comunión con su Dios, en donde sea, a la hora exactamente a las 12 de la mediodía. Y no les importa, si ellos van en el parque, en la plaza, donde sea, ellos sacan una tela, la ponen y se dedican a orar con su Dios. Continúa nosotros que tenemos al Dios vivo. A nosotros sí nos da vergüenza que nos vean que tenemos un Dios vivo. A nosotros nos da vergüenza que nos escuchen que tenemos un Dios vivo. Y ellos que están orando a su Dios, ellos no les importa. Yo los he visto en las moles, en las tiendas, en cualquier lado. He visto a las personas a esas horas que sacan su tela y se ponen ahí y no les importa que la gente esté pasando, porque ellos no quieren, ellos tienen su compromiso con ese Dios. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Por eso Daniel no le importaba. Y tenía que hacerlo 3 veces al día, porque él ya tenía ese compromiso con Dios de hacerlo 3 veces al día. Y el rey se entristeció tanto cuando los hombres, los malos, los que estaban al lado del rey, pasaron adrede a asomarse y decir, mire, está orando al Dios, a su Dios. Vamos a acusarlo con el rey. Y el rey se entristeció porque Daniel no tenía nada que ver en él, no había nada malo en él, solamente lo que hacía era su comunión con Dios. Pero el rey se entristece tanto que no quería hacer lo que había dicho en el edicto. Mas ellos le dijeron, ningún edicto que has hecho se ha sido revocado, tienes que hacerlo. Y pues tristemente lo manda a traer y lo echan al foso de los leones. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al foso de los leones, el Señor le cierra la boca a los leones. Le cierra la boca. Miren que se ha de ver hasta recargado ahí para dormir con ellos, de almohada y todo, porque los leones no le hicieron nada. Porque ahí estaba la comunión del Padre.
Cuando tenemos la comunión del Padre, tenemos la presencia de Dios con nosotros. Tenemos la unción del Padre con nosotros. Tenemos la cobertura de Dios con nosotros. Y a donde quiera que tú vas, ellos ven. Ellos ven que tú tienes algo diferente. Pero eso es la cobertura y es la comunión del Padre. Amén. Desde el principio del mundo, el Señor quiso que nosotros tuviéramos comunión con Él. Él se paseaba por el huerto con Adán y Eva. Él quería tener comunión con ellos y hablaba como si habláramos nosotros con alguien. Dios hablaba con ellos. Dios hablaba con ellos en un principio. Pero ¿qué pasó? Llegó el pecado y la desobediencia. Y cuando llega el pecado y la desobediencia, cambió la forma en la que hablaba Dios con el hombre. Cambió la forma de bajar la presencia de Dios para el hombre. Ahora ya no era hablar con Dios como Adán y Eva. Ahora ya no era que Dios bajaba al huerto y hablaba con ellos y los buscaba y les decía. Ahora era que el hombre tenía que sacrificar algo para redimir sus pecados. Ahora era que el hombre tenía que hacer un sacrificio en el altar para redimir sus pecados. Y después de eso santificarse. Porque en el lugar santísimo solo entraba una persona para decir lo que quería. Y si no estaba bien santificado, esa persona moría. Ese fue el cambio que hubo. ¿Pero por qué fue ese cambio? Por el pecado y la desobediencia. El pecado y la desobediencia nos aleja de Dios. Cuando nosotros dejamos de tener la comunión con el Padre, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la presencia, nos alejamos del Padre. Y Él quiere que tengamos la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con los tres. En el nuevo pacto ya no tenemos que matar ningún cordero, ya no tenemos que matar ningún animal y ser sacrificado en el altar, porque ya Jesucristo vino a ser sacrificado por nosotros, y Él fue el cordero inmolado que murió por nosotros, y Él se sacrificó para que nosotros podamos tener la comunión con el Padre. Ahora no tenemos que hacer ningún altar, ningún sacrificio, porque el Señor Él murió por nosotros, para que nosotros tengamos esa comunión con Él. Amén. En el libro de Corintios que leímos dice que nosotros fuimos creados para tener la comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que querer y buscar esa comunión, porque Dios está ahí, pero tenemos que buscarlo. Vamos a ver ¿qué nos aparta de la comunión del Padre? Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué nos aparta de la comunión del Padre? La amistad con el mundo. La amistad con el mundo. Y no se trata de qué amistad con el mundo. Todas las cosas que el mundo ofrece, que a Dios no le agradan. Todas las cosas que te quitan tu tiempo para Dios. Todas las cosas que te tomen más tiempo del que le dedicamos a Dios. Todas esas cosas es la amistad con el mundo. Todas las cosas donde vamos, las cosas que escuchamos, las cosas que miramos, todas esas. Estaba escuchando un profeta que dijo que Dios a él lo regaña cuando hace algo, porque él tiene comunión con el Padre, porque él tiene comunión con el Espíritu Santo, pero a veces se nos olvida y pensamos, esto es nomás tantito, a Dios no le va a importar. Y sí le importa, porque está perdiendo la comunión con el Padre. Dice ese profeta que él venía de una cruzada de 3 días y que había ganado muchas almas,
y que había hecho muchas sanidades y muchos milagros. Es un gran profeta que Dios usa. Pero dice que un día le tocó viajar en un bus después de la cruzada, después de la campaña. Y dice que venían en el bus y venían por un monte y estaba ya oscuro, oscureciendo. Cuando dice que el del bus traía mucha gente, él venía sentado solo en su asiento y venía un asiento solo ahí. Y dice que de repente de la nada subió una anciana, de la nada. Dice que todos se asombraron y se quedaron viendo por qué esta ancianita, no hay casas, hay puro monte, ¿por qué subió esta ancianita de la nada? Hizo la parada al bus y la subieron, sin preguntarle, pues pásele, pagó su pasaje. Pero se asombraron todos porque decían, ¿por qué? Subió de la nada en el monte. Ella nomás dice que se sentó al lado del profeta y el profeta la observó y se quedó, porque hay veces que siendo profetas o siendo personas que Dios te revela, a veces Dios no quiere revelarte algo y a veces que sí, a veces que no, por más cerca que esté, y a veces que sí. Y dice que él solamente se asombró como todos los demás y siguió. Pero dice que más adelantito pusieron en el bus una película, porque ya ve que en los buses ponen películas. Y entonces dice que el profeta primero venía pues nada más viendo para la ventana o para alguna parte, pero dice que después le empezó a gustar la película y empezó a verla. Pero dice que después empezaron escenas sexuales y empezaron a salir escenas que no debería de ver él. Como profeta te tienes que guardar de muchas cosas. Hay escenas, hay películas que tú vas a decir no. Hay películas que tú te tienes que guardar porque es la comunión con el Padre. Se pierde la santificación. Y entonces dice que empezó viendo. Acuérdense que la lámpara del cuerpo es que el ojo, es lo que miras. La lujuria empieza por el ojo, entra por el ojo. Y entonces dice que él empezó a verla y pues se emocionó al mirar la película y le empezó a gustar. Y que de repente dice que la viejita le dio con la mano bien recio en la mera frente. ¡Pah! Y dice que él dijo, pues esta viejecita la atrevida, ¿qué le pasa? Y dice que cuando la voltea a ver a la viejecita, que la viejecita lo miró con ojos de fuego y que le dijo, vienes de una cruzada de 3 días, hiciste grandes milagros, hiciste sanidades, para que ahora te contamines tu mente con unas escenas. Deja de ver eso. Y dice que nada más le dijo eso y él se puso la piel bien chinita, porque era un ángel de Dios, la viejecita. Subió de la nada en el monte. Y dice que nada más le dijo eso. Y le dijo al del bus, bajan. Y el bus se partió en el monte. Se bajó la viejecita y la vieron desaparecer allí enfrente del bus. Pero fíjense cómo el Señor nos guarda. Cómo el Señor dice, no te contamines con algo que parece que no es nada para nosotros. Es mucho para Dios. Es mucho para Dios, porque esa viejecita era un ángel. Esa viejecita era una enviada de parte de Dios para darle un trancazo en la cabeza, que dice que tan fuerte que se quedó asombrado que no hallaba si levantarse o qué decirle a la señora, pero que en su mente pensó, esta viejecita tan atrevida, ¿por qué me pega? Pero le dijo, te pego para que veas que tuviste bastantes milagros, sanidades y te está contaminando con unas escenas. Pero él dijo, es un ángel, porque dijo, ¿quién sabía que yo venía de una gran campaña? ¿Quién sabía que yo había predicado? ¿Quién sabía que yo había sanado por Jesús personas? Milagros, Dios. Y Dios sabía en qué momento él se iba a contaminar. Por eso lo mandó ahí. Por eso la mandó ahí. Y hay veces que estamos nosotros enfrente de cosas que no nos damos cuenta que es Dios el que te está librando de pecar. Es Dios el que te está librando. Por eso dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Porque a veces una simple cosa que no nos parece mal, Dios se molesta. Dios se molesta. Porque tenemos que clasificar a dónde vamos, qué vemos.
¿Qué escuchamos? Todo eso es lo que dice Dios, es la amistad del mundo. ¿Qué es la amistad contra Dios? A veces decimos nosotros, no, me junto con los borrachos, me junto con las personas que toman, pero yo les voy a hablar de Dios. Pero bien que te saboreas la cerveza porque antes tomabas. ¿Y para qué estás ahí? ¿Para que vuelvas a caer? ¿Para que vuelvas a caer? Si hay tanta gente que necesita de Dios, que no le hemos hablado, ¿por qué necesariamente tenemos que ir con los que están borrachos? Háblale cuando estén buenos, cuando no estén en reunión de pachangas. Háblales y júntate cuando no estén tomando. Porque hay personas que dicen, no, yo quiero ir a los bailes, pero voy nada más para hablarle a las personas. La amistad del mundo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué vas a hacer a un baile si Dios te sacó del baile? Si hay tanta gente por acá que podemos hablarle, ¿para qué vamos a un baile a hablarle a la gente? Háblale cuando esté en su casa. Decía un profeta, ¿quieres que Dios te envíe a las naciones? Empieza con los que están al lado de tu casa. Muchos son de Guatemala, muchos de Cuba, muchos de Venezuela, ya son las naciones. No necesitas ir para allá. Empieza con los de alrededor, que son de todas partes del mundo. La amistad del mundo. La amistad del mundo dice que es enemistad contra Dios. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Amén. Vamos a ver Primera de Juan 1, 5 al 7. Primera de Juan. Dele más para atrás. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice Juan, el discípulo amado: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ya ves cómo sabemos cuando una persona tiene comunión con el Padre? No anda en las tinieblas, anda en la luz. Y dice la Biblia que la luz resplandece. La tiniebla no va a resplandecer. La tiniebla es oscuridad. Entonces, si vemos una persona que anda haciendo las cosas malas, que anda donde a Dios no le agrada, que anda en el mundo, que anda en las cosas que a Dios no le agrada, no anda en la luz. Porque dice que ¿cómo miramos que una persona tiene comunión con el Padre? Cuando no anda en las tinieblas. Andamos en la luz, anunciamos la luz, que Jesús resplandezca en nosotros, que somos la luz de este mundo, que nos sacó de las tinieblas a la luz. No tenemos por qué regresar a las tinieblas, porque ya nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, dice. ¿Y quién era la luz admirable? ¿Quién es la luz admirable? Jesús. Entonces tenemos que tener comunión. Dice, si nosotros tenemos comunión con el Padre, tendremos comunión unos con otros. Porque a veces nos peleamos entre nosotros, porque a veces nos agarramos coraje entre nosotros, porque a veces discutimos entre nosotros, porque no podemos ver al hermano, ni al vecino, ni al lado, ni a la familia, ni a tu hermano de carne, ni a tu tío, ni a tu primo, porque no andamos en la luz, andamos en tinieblas. Porque dice que si tuviéramos la luz de Jesús, anduviésemos en la luz como Él, no anduviésemos en las tinieblas. Dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tendríamos comunión unos con otros. Y para tener la comunión unos con otros, tenemos que tener la comunión con el Padre. Amén. ¿Cómo bajó Moisés del monte? Resplandeciendo, porque tuvo la comunión con el Padre mucho tiempo. En esa forma nosotros nos vamos a parecer a Jesús, la luz de Jesús en nosotros, cuando tenemos la comunión con el Padre, cuando tenemos la comunión con Dios, y el Espíritu Santo nos guiará. El Espíritu Santo nos va a guiar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, la luz de Jesús, para tener la comunión. Y recuerden que tenemos que tener comunión con el Padre más que nunca, porque los días son malos.
porque estos días son malos. Este frío que está pasando y esas tormentas no son buenas. Estas tormentas y estos hielos van a traer enfermedad, que va a morir mucha gente. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios, yo lo vi. Esto viene de parte del enemigo para que mucha gente más muera. Yo vi eso, yo lo vi. Por algo se lo estoy diciendo, porque Dios revela muchas cosas. Mire, vamos a ver versículo Juan 10:27. San Juan 10:27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. ¿Sabe que hay una cosa? Cuando nosotros tenemos la comunión con el Padre, nosotros vamos a conocer la voz de Jesús. A ti te puede hablar el enemigo, te puede hablar tu propia mente, tu propio deseo, tu alma, tu voz interior. Pero si tú conoces la voz del Padre, si tú conoces la voz del buen pastor, nadie te va a engañar. Y dice que si nosotros tenemos la comunión con el Padre, ¿qué dice aquí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Porque si tienes la comunión con el Padre, vas a empezar a conocer la voz de Dios. Si tienes la comunión con el Padre, vas a empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo. De repente vas a estar en tu cama o en tu trabajo orando y vas a escuchar una voz. Vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es el que nos dejó Jesucristo aquí. Y si tenemos la comunión con el Padre, la tenemos con el Hijo. 1 Corintios 1:9. Tenemos la comunión con el Padre, tenemos la comunión con el Hijo, porque dice: mi Padre y yo uno somos. Pero si tenemos la comunión con el Padre, que es Dios, y con Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, porque es el que nos dejó aquí. Entonces tenemos que tener la comunión con ellos para poder conocer la voz de Jesús, para poder conocer la voz del pastor, porque nosotros somos sus ovejas y oyemos su voz, la conocemos y le seguimos. ¿Cuántos siguen a la voz del buen pastor? ¿Cuántos siguen la voz del buen pastor Jesucristo, que es el pastor de pastores? Amén. Y esa es la comunión que tenemos, que si le conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conoceremos al Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos siga dando más comunión, que nos siga dando ganas de tener más comunión con Él. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias porque queremos seguir conociendo la voz tuya. Cada que nos hable, cada que nos digas qué tenemos que hacer. Que podamos escuchar más la voz del Espíritu Santo. Que puedas estar con nosotros. Que sigamos teniendo esa comunión como la tuvo Daniel. Que no le importó que lo fueran a echar al foso de los leones. Porque sabía que teniendo la comunión contigo, tú lo ibas a librar, Señor Jesús. Y así nosotros, tú nos vas a librar, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, tú eres el Padre que nos cubre bajo las alas del Omnipotente. Pero necesitamos tener tu cobertura, necesitamos tener tu comunión. Y te pedimos en esta tarde, todos los que nos están viendo, y todos los que están escuchando, y todos los que estamos aquí, que sigamos teniendo la comunión con el Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque
porque estás aquí. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos has dado un nuevo día, porque nos estamos aquí escuchando tu palabra. Que nos ayudes a tener más comunión contigo en estos tiempos difíciles, en esta muerte que viene, en este virus que viene, en estas enfermedades que van a llegar, Señor Jesús. Que no nos apartes de tu mano, que no nos sueltes de tu mano, Señor Jesús, para poder pasar todas estas pruebas, todos estos virus que van a llegar, porque si estamos agarrados de tu mano y tenemos comunión contigo, tú nos librarás de la prueba que ha de venir al mundo entero, dice tu palabra. Tú nos librarás de la prueba que va a venir, de las enfermedades, Señor, de la peste destructora, Señor, de la saeta que vuela de día, de la peste destructora, Señor, de todo lo que anda, Señor. Ni plaga tocará nuestra morada, y si nos tocan esos virus, sabemos que la muerte no nos tocará, Señor, como en Egipto, que no les tocó la muerte porque estaban cubiertos con la sangre, los dinteles, Señor. Nosotros también tenemos tu sangre para que la muerte no nos lleve. En el nombre de Jesús te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.